Hola amigos, ¿cómo están esta noche? Ojalá que están muy bien. Tenemos al diputado Rodrigo Ayala, es el segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y vamos a estar platicando sobre varios temas con él el día de hoy. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo va todo? Gracias a Dios, muy bien, Felipe. Es un gusto estar acá en este espacio. De verdad que es primera vez que lo hacemos, que platicamos en este foro tan bonito. Y bueno, felicitarte por todo el entusiasmo que le pones a tus programas y también por todo el alcance que se tiene, porque eso es algo bien difícil de construir y que tiene mucho mérito. También un saludo a toda la audiencia, a toda tu audiencia y a todos los salvadoreños que nos están sintonizando. Va a ser un placer conversar en este espacio. Muchas gracias. Pues a mí no me gusta llamar esto una entrevista, esta es una plática que tenemos como que estamos al lado, alrededor de una mesa, Thanksgiving, Navidad, y estamos platicando sobre varios temas. Pues quiero decirle primero que yo, igual que muchas personas, Rodrigo, te hemos admirado, ¿verdad? Muchas gracias. Anoche incluso estuvimos platicando con nuestro chat y yo le dije que había una posibilidad que íbamos a hacer esta entrevista y bueno, solo cosas muy buenas estaban diciendo que Muchas te gracias. admiraban, tu inteligencia, tu juventud y la manera que hablas. Y yo creo que eso es algo muy bonito cuando el pueblo te acepta de esa manera. Así Quería es. empezar este día porque yo vi un tweet y lo voy a poner aquí en la página. Esto usted lo puso el 30 de abril del año 2020. O sea, todavía no, creo que ni siquiera las internas de Nuevas No, ni Ideas, siquiera, ni siquiera. ¿verdad? Ni siquiera las Sí. internas. Imagino que estabas pensando en tirarse para diputado, pero dice, no hay tinta ni papel suficiente para comprender la realidad de un país. La realidad se toca, se acompaña, se comparte, se abraza. Quien no lo ha hecho difícilmente llegará a comprenderla con solo escritos y opiniones ajenas. La realidad no nos separa, la realidad nos une. Háblenos un poquito más sobre este tuit porque me encantó cuando lo leí. Esto, Felipe, sucedió en medio de la cuarentena, en medio de la época más dura del inicio de la pandemia, de este COVID que hemos vivido ya por, ¿qué? 2 años, un poco más de 2 años. Y yo recuerdo ver muchos comentarios, muchas opiniones en contra de las ayudas que el gobierno estaba haciendo para la población salvadoreña. Pero la mayoría de estas opiniones, la mayoría de estas posturas eran desde el privilegio. Es decir, personas en su sala, personas en su casa, con aire acondicionado, con todas las necesidades básicas e incluso más, es decir, e incluso lujos, con todo eso, pero criticando las acciones de ayudar a la población. Entonces, en ese momento yo estaba ayudando, estaba llevando víveres a una, bueno, es realmente una comunidad adentro de un municipio en Sonsonate, en Mm. Huayúa. Entonces se llama Caserío Portezuelo. Entonces estamos llevando, ahí fue la foto tomada, la foto de ese tweet. Ahí estábamos llevando víveres para las personas. Entonces yo veía la realidad que se vivía en El Salvador en ese momento por la pandemia, pero lo contrastaba con las opiniones de personas que no tenían ni idea cómo es la realidad del Salvador, de personas que tal vez su opinión simplemente nacía de un libro o de la opinión de uno de estos analistas o de la opinión de alguien que realmente no tenía necesidades en ese momento, sino que más bien simplemente, como lo decía al principio, estaba opinando desde el privilegio. Ujú. Y no me parece justo eso. No me parece que gente que no tiene ni idea de lo que esté sucediendo afuera en el país tenga una opinión tan ácida, una opinión tan contraria a lo que la gente necesita de verdad. Y no solo en ese tema, porque yo dejé fijado ese tweet para que nunca se me olvide eso a mí tampoco, para que cada vez que yo abra mi propio perfil de Twitter pueda ver y diga, este es el pensamiento que yo tenía desde el día uno. Y ese es el pensamiento que tengo que tener siempre. Hay mucha gente que me ha dicho, ¿y por qué no cambias ese tweet? ¿Y por qué no moves? ¿Y por qué no pones otra cosa? Pero ese tweet significa muchísimo para mí. No solo son palabras, sino que fue un sentimiento que tuve en el momento que lo viví, en el momento que lo escribí, en el momento que lo puse, y quiero quedarme con ese sentimiento a lo largo no solo de
una carrera política, sino que a lo largo de mi vida, porque al final nosotros no podemos ser tan egoístas de pensar simplemente en nuestro propio entorno o en nuestra propia casa, en nuestra propia comunidad, sino que también tenemos que pensar en la comunidad como colectivo, es decir, en el país entero. Por ejemplo, ese tweet es tan vigente en ese momento como lo es ahora. Hace poquito, una persona, vuelvo a decir, desde el privilegio, y al final no es que sea algo malo estar en privilegio, es decir, ojalá que todos los salvadoreños pudieran tener privilegio o pudieran tener las necesidades cubiertas. No es la realidad, estamos trabajando para que eso llegue a ser la realidad hoy día, pero, y cada vez nos acercamos un poco más, pero hace poco una persona decía que estaba completamente en contra del régimen de excepción. Y me escribía a mí personalmente porque es una persona que yo conozco y que le tengo mucho cariño, pues no está inmersa en política, pero es una persona que conozco y me escribía, lástima todos los inocentes que están cayendo en el régimen de excepción. La gente no quiere esto. Entonces vine yo y en un momento dije, le voy a escribir porque somos amigos, le voy a dar mi punto de vista, pero al final dije, y no sé, Felipe, si tú, como esto es una plática, voy a tocar temas incluso fuera de la política. Sí, No sé si lo que sea, tú amigo. conoces o has escuchado o has leído a Jordan Peterson, Sí. un psiquiatra canadiense, incluso filósofo y gran pensador. En una de sus reglas para la vida dice, no hay que tratar de convencer a alguien que no quiere ser convencido, a alguien que no quiere escuchar. Ah, Entonces, en ese momento yo le iba a escribir y le iba a explicar cómo es la situación, pero de pronto dije, al yo le voy a escribir, la persona tiene su postura, no conoce la realidad del país, nunca ha visto de cerca un antes y un después en una comunidad, como lo he visto yo, por ejemplo, de llegar a una comunidad y estar completamente capturada por pandillas, a llegar ahora a la misma comunidad y simplemente respirar esperanza en el ambiente y respirar tranquilidad y respirar a ver bien a los niños jugando, ver a los adultos mayores saliendo a caminar sin ningún temor. Eso no se vivía antes, pero esta persona, como digo, que me escribía lo que me escribió, no tiene idea de todo esto, porque nunca ha ido a una comunidad. Entonces, ese es el contraste tan grande del tweet de que con opiniones ajenas a la realidad o simplemente por haber un libro o por haber leído un análisis, nunca se va a conocer la realidad como acompañándola, abrazándola, estando en constante comunicación con ella. sí, el tweet realmente me encantó, porque yo dije, bueno, si hay un tweet que hay que fijar es ese, porque eso es algo, como tú dices, que tenía relevancia para la fecha que lo pusiste y tiene relevancia también el día de hoy y va a seguir teniendo relevancia. Entonces, muy bueno. Quiero platicar un poquito, antes que entramos en las pensiones, sé que muchos están esperando eso, pero me gustaría saber un poquito sobre tu preparación, Rodrigo, porque estaba viendo donde fuiste a TCU, que se me olvidó ya el nombre otra vez, la universidad. Sí, es Texas Christian University. Texas Christian University, a donde economía, ciencias políticas, un MBA. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue en el año 2010. En el año 2010, yo comencé. No, Me espérese, imagino que la ok. cara es por la edad, ¿verdad? Sí, sí, La, 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 la pregunta del millón, ¿cuántos años tengo? bueno, no le quiero preguntar, pero si nos quiere contar, pues está No, con bien, porque mucho usted gusto. se mira joven. Ya pronto 35. Ya No, en febrero de este año entrante 2023, 35. 35. Pero 35 ¿cuál es años. el secreto? Cuéntenos. No, aquí está la edad, ya se nota, Ya ¿ve? sé. Aquí ya se nota. Qué barbaridad. Es que le hacía esa pregunta porque quería saber cuándo, digamos, usted estuvo en Estados Unidos, se vino para El Salvador hace poco o ya tiempo, porque ¿cuándo fue la idea que te entró, que dijiste, quiero ser diputado? Sí. Bueno, comencemos entonces desde que me fui a estudiar.
Ujú. porque yo estuve estudiando, comencé estudiando en El Salvador aquí derecho, es decir, ciencias jurídicas para ser abogado. Pero cuando ya teníamos casi 2 años cursados, simplemente tuve una de esas reflexiones que todos hemos tenido en la vida personales y dije, bueno, ¿es este el camino que yo quiero? ¿Son estas las materias a mí que me motivan e incentivan a seguir estudiando? Que claro, yo estaba contento, pues estaba estudiando, pero sí sentía algo dentro de mí que yo quería buscar algo más. Es decir, no sentía esa, digamos, esa seguridad plena de decir yo quiero ser abogado. Entonces, aspiré, comencé a aspirar más bien a redactar las cartas para que me aceptaran en alguna universidad, hacer los exámenes que tenía que hacer, porque hay que hacer diferentes exámenes como el TOEFL, por ejemplo, que es para la, digamos, la acreditación que uno puede hablar el lenguaje inglés, y los otros exámenes que tenía que hacer para aplicar a universidades en el exterior. Afortunadamente tengo una tía que vive en Texas, que vive en Dallas, Texas, a quien le envío un saludo, vive allá desde los años 80, que se habrá ido, o finales de los 70, pero yo creo que en los finales de los 70 tal vez, se casó con un estadounidense y allá se quedó viviendo toda su vida. Entonces ella me mencionaba acerca de estos college que no son universidad todavía, pero son college de 2 años, los community colleges. Community college, sí. Exacto. Entonces, cerca de donde ella vive, hay uno. Entonces me dijo, mira, ¿y por qué no aplicas a este college? Porque ya no hay tiempo de aplicar a la universidad, porque ya el tiempo era corto y para aplicar a las universidades hay tiempos estipulados y si algo hay que admirar de esas universidades es el orden que llevan. Es decir, si ellos dicen las aplicaciones son de X día a X día y luego de eso ya no aceptamos aplicaciones, lo cumplen. Entonces yo ya no estaba en el tiempo para poder aplicar, pero un community college es diferente porque se puede aplicar al menos en aquel entonces, en cualquier momento. Entonces yo apliqué, quedé, me aceptaron y luego me fui a vivir con mi tía para poder estudiar en este community college que me costaba más o menos lo que costaba la universidad aquí en El Salvador, porque los community college, el propósito es abrirle la puerta a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad para que puedan seguir con sus estudios superiores y también se puedan graduar de algún técnico. Entonces, pero mi objetivo no era ese, mi objetivo era estudiar en el community college por un tiempo, tener un buen perfil, involucrarme, porque al final me involucré en la sociedad de honor de negocios, me involucré en el gobierno estudiantil, fui el tesorero del gobierno estudiantil latino en la universidad, en el college, perdón, para crear el perfil para aplicar a una universidad y poder obtener una beca, porque yo sabía que sin beca no se puede estudiar. Y muchos Entonces, hacen eso, Rodrigo. Muchos van a un community college por 2 años y de allí aplican a la universidad. exactamente eso fue lo que hice, Ujú. pero también sabía que por ser salvadoreño, el costo a veces puede variar. Digamos, en una universidad estatal, ya hablando de universidades, es mucho más barato para un estadounidense que para un extranjero. Y todo tiene su lógica, porque el estadounidense ha estado pagando impuestos en su vida, que a lo largo, pues eso desemboca en que pueda tener estas facilidades para estudiar, que un extranjero no las tiene porque no es del país y no ha pagado los impuestos a lo largo de su vida. Entonces, yo apliqué a este community college, crecí mi perfil con todo lo que estaba comentando, apliqué a la Universidad de Texas Christian University, que quedaba más o menos a una hora de donde vive mi tía, y afortunadamente me dieron la beca que estaba buscando. Ah, Entonces ya se me abrieron las puertas, tuve la oportunidad de estudiar entonces en TCU y ahí fue donde ya me gradué de Economía y Ciencias Políticas. El MBA no lo hice ahí, el MBA lo hice en una universidad de España que se llama EUDE Business School, que ahorita ha abierto las puertas también a salvadoreños. No sé si viste hace poco la noticia que salía el vicepresidente Félix Ulloa junto con esta universidad que iban a becar a varios salvadoreños. En esa universidad tuve la oportunidad de hacer mi MBA, que fue completamente en línea. Ya estaba yo en El Salvador de regreso, luego de haberme graduado, por supuesto, de la universidad. Y lo hice en línea, que es una modalidad diferente, pero en estos tiempos es bastante valiosa tener esa manera o esa oportunidad de poder tener más estudios en el currículum y más conocimientos, porque uno puede seguir trabajando y a la vez estar estudiando. sí, mi hija Entonces, hizo eso con Liberty University en Virginia. Ella lo hizo totalmente en línea.
los 4 años y creo que era business degree, algo así. Pero sí, la mayoría de la gente que yo conozco que va a la universidad ahora lo está haciendo en línea. Exacto, y cada vez creo yo que esa modalidad va a comenzar a acaparar mucho del mercado estudiantil. Sí, Entonces, en esa época, yo estaba acá ya en El Salvador, estaba trabajando, estaba emprendiendo en diferentes emprendimientos, que es una de las razones también por las cuales lucho por los emprendedores de este país y busco ayudar a los emprendedores porque sé lo que cuesta. Sé que poner un negocio no es simplemente, como dicen acá, hay un famoso dicho de soplar y hacer botellas. No es algo tan fácil, no es algo de lo cual uno simplemente va a poner un negocio y todas las facilidades las va a tener para que el negocio tenga éxito. Hay sí, que no. luchar mucho, hay que trabajar mucho y hay que trabajar también en los marcos regulatorios porque en toda la historia de este país, comenzar un negocio de manera formal ha sido muy difícil. Nosotros tenemos que trabajar mediante lo posible para que las puertas se le abran con mayor facilidad a los emprendedores y puedan tener acceso a diferentes beneficios para poder crecer sus negocios, que es algo también E- que el gobierno ha hecho con Bandesal, por ejemplo. Ese punto es tan importante porque yo conozco personas de negocios que me han dicho, mira, Felipe, en el pasado, incluso todavía, hay cosas que hay que cambiar porque querer hacer las cosas correctas, digamos, así como están las leyes y con las regulaciones y todo, es tan difícil que mucha gente decide hacerlos incorrectamente. Ahora, el tiempo Exacto. los alcanza y ahí cuando el tiempo los alcanza, pues viene el problema. Pero sí, tanta regulación a veces se le hace muy difícil a una persona que quiere poner un negocio. Totalmente. Eso, aparte de la manera en que sigue existiendo, digamos, la modalidad para registrar una marca, hay hay mucha burocracia y hay muchos trámites que hay que hacer que para una persona que solo tiene poco dinero y ese dinero lo quiere invertir en su negocio, al final se le va todo, digamos, en estas vueltas, entonces Sí. tiene que irse por el lado incorrecto o el lado, digamos, informal o, como ahora se le denomina, por el lado independiente. Entonces creo yo que hay mucho por hacer también en ese aspecto, pero seguimos trabajando en ello y en los apoyos que nosotros podamos dar de a los emprendedores. Siempre vamos a estar para eso, porque hay que recordarnos que los emprendedores son, bueno, los emprendedores, la pequeña y mediana empresa, son la columna vertebral de una economía. Normalmente las personas tienen la noción de que la gran empresa es quien mantiene la economía de un país, pero no es cierto. No, 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 no. Quien mantiene la economía de un país son los pequeños, porque Igual que Estados Unidos. Mire, exactamente, sí, igual, son los negocios pequeños quienes están manteniendo la economía. exacto, porque si un negocio, de un gran negocio pueda tener tal vez 10,000 empleos, por ejemplo, 10,000, Ujú. crear 20,000 empleados, 20,000 empleos, perdón, y tener 20,000 empleados, pero si nosotros sumamos la cantidad uno por uno de todos los microempresarios y emprendedores que tenemos a nivel nacional, entonces nos damos cuenta que son millones. Es decir, no Sí. estamos hablando de 20,000, estamos Mire hablando las de no sé si se le dicen pulperías en El Salvador, las tienditas que la gente a veces tiene de una ventanita vendiendo algo en su casa. Siempre tienen una exactamente persona las tiendas, trabajando, ¿sí? cantidades, pero, uy, y las llanteras y Exactamente, o si sumamos los puestos en los mercados, por ya, ejemplo, o las personas que están vendiendo en la misma calle, si sumamos a todas esas personas a nivel nacional, nos damos cuenta que hay microempresas hasta el último municipio, hasta en el último municipio de este país. sí. Entonces, ellos son quienes mantienen, ellos son quienes le dan empleo al vecino, a la vecina, a la prima, al hermano, y ahí se están manteniendo. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es ayudarlos a crecer, que es lo que en este país a lo largo de la historia nunca existió una movilidad social, que es la oportunidad que las personas puedan trascender del nivel socioeconómico en el cual nacieron. Todos, Felipe, y eso tú lo sabes, yo lo sé, todos nacemos en condiciones que no pedimos. Es decir, todos nacemos donde Dios escogió que naciéramos. Sí, Sin embargo, nuestro trabajo ahora es qué hacemos una vez nacimos donde nacimos. Entonces, o de qué manera ayudamos a quienes no nacieron con tantas oportunidades, por ejemplo. Entonces, ahí es donde entramos ya cuando llegamos a ser funcionarios algunas personas para poder trabajar por aquellos que necesitan más ayuda, que en este país lo que sucedió a lo largo de la historia es
que los funcionarios trabajaban por las personas que ya tenían y que querían tener más. Y los que no tenían o los que nunca habían tenido, simplemente siendo ignorados porque era la tradición, ignorarlos. Ahora eso ha cambiado. Bueno, yo creo que eso nos da una buena entrada a lo que son las pensiones y vamos a hablar un poquito sobre los salarios también un poquito, pero vamos a ver este tweet que usted puso, creo que fue el día de ayer. Muchos están utilizando este hashtag que dice con el 30% más, la pensión mínima por vejez será de $400. Entre en detalle un poquito sobre lo que hicieron el día de ayer y por qué es tan importante esta cifra de $400 para los que se van a jubilar. Sí, esta, primero que todo, yo quiero dejar algo bien claro, y es el hecho que esta es una mínima. Es Mínima. decir, la pensión mínima, antes de la entrada en vigencia en la ley, que ya había sido aumentada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que en 2019, cuando entraron, la pensión mínima era de $206, algo así, 200, entre 200 y $210, era como 206, lo incrementó a 307. Bueno, Pero aquí tenemos una lista que puso el presidente, 304 creo que era, entonces son 32% a 400, ¿verdad? exacto, para que llegue a 400. Y ahí Sí. va la tabla hasta 2400, ya comienza a variar de 30 a 25, Ujú. creo. De 25 luego se pasa a 20 y así va hasta que termina en 2900, me parece que son un aumento de 3% para llegar al límite que ahora hemos puesto nosotros también, que es $3000. Ya no va a existir las pensiones de 6, 7, 8, 9, 10,000 No, no, como no. algunos, creo que eran 600, 700 personas por ahí que estaban recibiendo esa cantidad. 684, Wow. 684 personas que estaban recibiendo una pensión exagerada. Pero volviendo al tema de la pensión mínima, solo quería dejar claro bien esto porque exactamente como tú decías, Felipe, la oposición ha tomado esto también como caballito de batalla y queriendo desinformar a la población y queriendo confundir a la población, porque es la pensión mínima. No es que todas las pensiones van a ser de 400, sino que ese va a ser lo menos que pueda tener una persona en su pensión, va a ser $400. Es decir, que si una persona actualmente trabaja por un salario mínimo de $364, por ejemplo, la pensión va a ser más alta que el salario mínimo. Es decir, que le conviene pensionarse en vez de seguir trabajando porque va a tener un Ok, margen de $35 más. ese es un muy buen punto. Ayer algunas personas incluso me lo mencionaron porque estaban diciendo, bueno, cuando la mujer llegue a 55, creo que es, y el hombre Sí, 60, 60, pues así es. sale mejor pensionarse que seguir trabajando porque va a ganar más. Ahora, la idea, imagino que para en el futuro, pues el salario mínimo suba, ¿verdad? Claro. Porque muchos están preguntando si esto puede ser sostenible, que la pensión pague más que el salario mínimo. No sé qué opinas sobre eso. Sí. Bueno, primero que todo hay que diferenciar que el salario nace de otra fuente de financiamiento de la que nace la pensión. Ujú. El salario nace del dinero que produce la empresa, por ejemplo, y con la cual le paga a sus empleados, que le tiene que pagar el salario mínimo, como mínimo. Es decir, le puede pagar más, pero no le puede pagar menos. Ahora, la pensión sale de todas las cotizaciones a lo largo de la vida de cada persona entregadas a quienes administran esos fondos, que actualmente son las AFP, para que el día de mañana les puedan entregar su pensión. Entonces, digamos, las fuentes de financiamiento, si bien el ahorro de las cotizaciones sale del salario de cada persona, pero la fuente de financiamiento es distinta, es decir, una es por la productividad de la empresa y la otra es por los ahorros del trabajador. Entonces, no, digamos, no porque el salario mínimo sea menor a la pensión significa que no será sostenible, porque Ok. vienen de dos fuentes diferentes. También acordémonos de algo, que hay personas, y esto sí creo yo que es importante que la población lo tenga claro, porque muchos también han dicho, no, pero las pensiones de 3000 todavía son muy altas, y sí, a mí me parecen a mí me parecen como opinión que son muy altas. Sin embargo, hay personas alejados de los 684 pensionados con estas pensiones VIP, que eso sí,
Hay incluso personas que han dado posturas que pudieron haber sido fraudulentas, es decir, que pudieron haber sido emanadas de una ilegalidad, y para eso habrá que hacer una investigación que ya no le compete a la Asamblea, sino que le compete a la Fiscalía, le compete al órgano judicial, pero hay personas que efectivamente han luchado en su vida, han crecido su patrimonio, tienen salarios altos, han cotizado o van a cotizar de ahora en adelante alto, porque antes había un límite de cotización, habían personas que ganaban $20,000, $25,000, digamos un alto ejecutivo de algún banco o de alguna empresa multinacional, pero solo cotizaban hasta $7,000, o sea, es decir, el 7.25% de 7,000, pero no de todo su salario. Pero el que gana un salario mínimo cotiza 7.25 de todo su salario mínimo. Entonces, esa es una injusticia muy grande, Sí, porque quiere decir totalmente. que de 7,000 a 20,000, por ejemplo, esos $13,000 estaban libres de cotización a la AFP, mientras que el que gana menos sí cotizaba sobre todo su salario. Entonces, eso también cambió. De ahora en adelante van a cotizar, así sea ganen el mínimo o así sea ganen lo que ganen. Sí, si Entonces van a ganan 20,000 cotizar mensuales, van a cotizar sobre 20,000. exactamente. ¿Y qué va a suceder entonces el día de mañana? Que esa cotización alta, que efectivamente o matemáticamente, digamos, la pensión le quedaría incluso más de 3,000, por ejemplo, porque el salario era mucho más alto que eso. Pero en este caso, como hemos puesto un techo que ya no puede ser más de 3,000, ¿qué va a suceder con todo este dinero que quedó extra, digamos? Con ese dinero Ah, también se van a financiar las pensiones para los que tienen salarios pequeños. okey, Entonces, okey. eso ahí viene la sostenibilidad, parte de la sostenibilidad del sistema, que en el pasado, y esto es la crueldad histórica, pero cierta, en el pasado siempre el pequeño mantuvo al Al grande. grande. Entonces, ahora nosotros estamos revirtiendo eso y tratando que el grande mantenga al pequeño, en este caso. Bueno, no tardan los areneros decir que son socialistas. Exacto, Se sí, han vuelto claro, al ellos socialismo, van a decir, pero no, es va que eso tiene toda la lógica y qué buen plan. No sé si eso no se explicó bien o no se anunció tanto. Mucha gente estaba haciendo esa pregunta y bueno, así como lo explicas, se entiende muy bien porque hay muchas personas que ganan muy buen salario en El exacto, Salvador. Hay gente que, yo recuerdo personas que cuando yo vivía en Honduras decían, ay, que la mayoría de la gente no gana ni el salario mínimo, que no sé qué, que lástima que no hay gente con dinero en el país. Le digo, que no hay gente con dinero, están bien equivocados. Solo vayan a Tegucigalpa o San Pedro y miren esas mansiones que han construido que cuestan millones. Hay gente que tiene dinero. Entonces, ahora con este plan, esa gente, como no pueden pasar de 3,000, pues ese dinero extra va a ir a ayudar a los que a la tal vez no llegan sostenibilidad del a los sistema. 400. Exactamente, exactamente. Entonces, hay justicia hay muchas características de justicia dentro de esta nueva ley. Esa es una de ellas, por ejemplo, Sí, totalmente. que es muy importante porque es parte incluso de la sostenibilidad del mismo sistema. Sí. Otra de ellas, por ejemplo, que es muy importante, es el incremento que aporta el empleador, es decir, el patrono, el dueño de la empresa, va a aportar ahora más para la cotización de su empleado. El empleado va a seguir cotizando lo mismo, porque a ellos no les vamos a poner nosotros un peso extra, Ujú. porque sabemos que quien más la está sufriendo en una crisis económica mundial que estamos viviendo o que hemos vivido en los últimos meses es el empleado, es la persona que tiene menos dinero. Porque ¿qué podrá representar la crisis económica para un dueño de una empresa grande? Claro, hay costos o hay gastos que no va a poder hacer, digamos, va a tener que apretar un poco, pero su calidad de vida no va a cambiar. Versus la calidad de vida de una persona que gana el salario mínimo, por supuesto, que siente mucho más el golpe económico, un incremento de canasta básica, por ejemplo, un incremento de productos que no son por decisiones de este gobierno, son por decisiones mundiales que está siendo afectada la cadena de suministro, que está siendo afectada el petróleo y por ende está incrementando todos los precios de transporte, por ejemplo, o incrementaron en los meses anteriores cuando la gasolina sí subió mucho de precio. Pero ¿qué hicimos nosotros aquí en El Salvador? Trabajamos por 11 medidas
para aliviar el impacto de la inflación, el impacto de la crisis económica. Muchas de estas medidas eran el combate a la inflación por los precios de gasolina, por ejemplo, que los estabilizamos, por ejemplo, abrir al mundo digamos, la exención de aranceles de entrada al país para diferentes productos para no incrementarle el precio al comprador final aquí dentro del país y una serie de medidas que ayudó a todo esto también. Entonces, el tema de las pensiones no es ajeno a la misma, digamos, a la misma filosofía de trabajo que traemos nosotros, que es hacer justicia y ayudar verdaderamente a quien lo necesita, no a quien se ha lucrado o a quien se ha beneficiado a costa de los más necesitados en este país a lo largo de la historia. A mí me parece muy bien de ese rango de 400 a $3,000, porque incluso, digamos, si una persona va a cotizar más que $3,000, es casi seguro que ellos también tienen inversiones en otras Exacto, cosas. Digamos, su entrada no solo va a ser lo que le no va a es eso. pagar, am, eh, eh, digamos, las pensiones. Ellos están recibiendo de la bolsa de valores o alguna empresa de Estados Unidos, digamos, de inversión. Entonces, yo creo que muy, muy bueno eso. Correcto. Y algo bien importante también no es tampoco que se tenga una postura anti-empresa privada o que se tenga una postura anti-iniciativa privada y que nosotros estemos atacando a las empresas, porque, ojo, las empresas no son enemigos del Estado. Las empresas son vitales para una sociedad, de hecho. Es decir, sin iniciativa privada no existen incluso avances en la ciencia, en la tecnología, en los diversos sectores y áreas de la vida de una sociedad. No existe tampoco, eh, sin la iniciativa privada es esencial para la vida en sociedad. Entonces, es decir, porque una microempresa también es una iniciativa privada. No solo es la gran empresa una iniciativa privada, son todas. Entonces, con lo que sí estamos nosotros en contra, y eso y personalmente lo puedo decir también, es con las injusticias, es con la evasión fiscal, es con este tipo de decretos que hicieron para favorecer a 684 personas con una pensión exorbitante, mientras otros tenían pensiones de hambre, por ejemplo. Para esas cosas estamos en contra. Entonces, estos empresarios honestos, correctos, altos dirigentes de empresas que se lo han ganado con trabajo y con dedicación y con disciplina, sabemos que también va a ser duro el hecho de que si su pensión justamente iba a ser de $6,000, por ejemplo, pero no por ser VIP, sino que porque es lo que había ganado toda su vida y por lo que cotizó toda su vida, sabemos que es un apretón decirle, no, mire, usted va a tener 3,000 nada más, pero hay que sanear las injusticias de todo el historial del país. Y ahorita no vamos a apretarle el bolsillo a los más pequeños, sino que se le tiene que apretar el bolsillo, por supuesto, a quienes pueden darse el lujo de dejarse apretar el bolsillo. Y como tú lo decías, Felipe, estas personas seguramente no viven de una pensión. No, La pensión es no, un extra, es pero, extra, sí. pero las personas viven de sus inversiones, de los dividendos que puedan tener de las empresas a las cuales son parte, que tienen acciones o son parte dueño. Entonces, la pensión realmente quienes la necesitan más. Claro, no nos podemos meter a los casos personales porque los desconocemos, no podemos emitir juicios, pero quienes la necesitan más, a grosso modo, son las personas que han vivido con el salario mínimo, personas que no Bueno, tienen yo sí voy a inversiones. nombrar, Simán no lo ocupa, Simán Ah, no no, lo claro, ocupa, ¿no? claro, claro. Es decir, yo me refiero a otros empresarios que ni Sí, conozcamos, sí, por sí, sí, ejemplo. yo entiendo. Sí, Ujú. es que, y tienes toda la razón. Sabes que hace unos años había unos reportajes acá, porque, claro, como por ley te sacan una cierta cantidad del famoso Social Security, ¿verdad? Exacto. Y hay personas que estaban recibiendo cantidades increíbles mensuales cuando se retiraban, pero ya eran millonarios y ellos estaban hasta donando ese dinero porque ya Sí, vivían de sus inversiones y pues la gente que sí, pues trabajaron por salario mínimo toda su vida o ganando un poquito más, pues ellos se pudieron retirar, así como mi tía recibiendo 1,500, $2,000 mensuales, que tú sabes que aquí con ese dinero no se vive, sí, pero sí. ayuda un poquito. Eh, una cosita más sobre las pensiones y qué interesante, esta conversación me ha encantado porque eso de la sostenibilidad y la manera que lo están haciendo eh, es tan fácil de entender,
porque yo no sabía que habían puesto un tope de $3,000, digamos, Sí. y eso va a ayudar muchísimo. Qué bueno. Pero, ¿qué le dice usted a las personas? Y estas son dos preguntas en uno. Primero, las personas que dicen, diputado, ¿por qué, ah, digamos, por qué el Estado no va a manejar esto? ¿Por qué seguir con las AFPs? Y segundo, em, estas diputados y diputadas y otras personas de la oposición de que dicen de que por qué no permitieron que la NEP y tanques de pensamiento y todos tengan que ver con el proceso y opinen. ah, ¿Qué respuesta les puede dar a esta gente? Bueno, vamos por orden. Primero con Ok, la primera pregunta. Bueno, yo creo que es bien importante conocer el contexto y lo voy a tratar de decir lo más breve posible, ok. histórico, del tema de las pensiones en El Salvador. Nosotros solíamos tener un sistema de reparto. ¿Cómo funciona ese sistema de reparto solidario? Todos los cotizantes actuales, es decir, las personas que están trabajando ahorita, la fuerza laboral vigente, todos los que tienen empleo, van a tener un descuento de su salario. De este descuento, de la sumatoria de todos estos descuentos de todas las personas que están trabajando actualmente, se le van a pagar las pensiones a los que están ahorita pensionados. Ese es el sistema que nosotros teníamos, como lo tienen otros países en el mundo, en la década de los 80 e incluso inicios de los 90. ¿Qué pasó? Bajo la premisa de que las nuevas generaciones eran más pequeñas que las generaciones adultas, entonces se creía que iba a llegar un momento que iba a ser insostenible porque la juventud que estuviera trabajando iba a ser muy pequeña para poder soportar la carga de las pensiones de la vejez que existieran, que iban a ser demasiadas personas, comparado con la juventud que existía que hubiera existido en dado momento. Y que también sumado a esto, la corrupción del gobierno en aquel entonces, del manejo de las pensiones públicas, no lo estaba haciendo de la mejor manera. A esto agregándole que eh, el manejo financiero de estas pensiones no era el adecuado porque el sector público no lo sabía invertir. Entonces que el dinero no podía crecer. Perfecto, son posturas válidas. Entonces dijeron, privaticemos. Eso ya no me parece a mí, pero dijeron, privaticemos y cambiémonos de un sistema solidario, que es ese sistema que a todos se les descuenta y de esos descuentos se le paga a los actualmente pensionados, y pasémonos a un sistema de ahorro individual, en el que cada persona de ahora en adelante va a tener un descuento de su salario, pero este descuento se va a ir sumando a su cuenta individual. Es decir, yo como Rodrigo Ayala voy a tener descuento de mi salario cada mes, y cada mes se va a ir guardando para mí, no para pagarle a otro que esté ahorita pensionado como era antes, sino que se va a guardar para mí. Y cuando yo llegue ya a la edad de pensión, con ese fondo me van a pagar mi propia pensión, con la idea de que las AFP iban a saber invertir este dinero e iban a Mm, saber ocupar este dinero para multiplicarlo, y que el día de mañana, si yo había ahorrado, por ejemplo, $20,000 a lo largo de mi vida para mi pensión, estos 20,000 realmente iban a ser 80,000 porque la AFP lo iba a cuatriplicar, y lo iba a hacer 80,000 porque ellos tenían toda la inteligencia el financiera y todo el conocimiento conocimiento. financiero para poderlo cuatriplicar. Entonces Mm, yo el día de mañana iba a tener una gran pensión por el buen manejo de las AFP. Pero ¿qué es lo que pasó? Primero que todo, al Estado le quedaron las deudas, porque pasarse de un sistema al otro, y entonces ahora quién iba a pagar las pensiones de los que estaban pensionados en aquel momento, si ya no iban a haber jóvenes que estuvieran cotizando para pagar esas pensiones en el sistema solidario, porque todos estos jóvenes se iban a pasar al sistema de ahorro individual. Entonces, ¿quién les iba a pagar? ¿Quién es garante de esa paga? El Estado. Pero ¿quién va a tener la ganancia de la administración? La AFP. Entonces, nos damos cuenta una vez más que de estos juegos legales que hicieron en este país para beneficiar a un sector que posiblemente era pariente o era familiar o era amigo o era del mismo grupo de inversión del funcionario en aquel momento. Entonces, todas estas decisiones políticas legales fueron encaminadas a beneficiar a grupos, y en medio simplemente quedaba la población desamparada porque no tenía nadie que lo representara y nadie que lo defendiera
con conocimiento, con voluntad y con determinación. Entonces, todas las personas quedaron en medio, la AFP tenía el lucro y el Estado tenía la deuda. Entonces, pero seguían con la idea de que la AFP iba a poder administrar e iba a poder multiplicar el dinero ahorrado de las personas. Pero, ¿qué es lo que pasó de verdad? Llegó un momento allá por el 2002 que ya no se le podía pagar, el Estado ya no le podía pagar a las personas en el sistema antiguo, porque ya se habían desfinanciado completamente y todas las personas estaban cotizando ya al sistema de AFP. Entonces, en el 2006 decidieron crear un sistema en el cual podían agarrar el dinero de las AFP, es decir, de los trabajadores que todavía no se habían pensionado, es decir, así como el ejemplo que yo puse en mi cuenta, que me descuentan y estoy ahorrando en mi cuenta, pues tomaron ese dinero de mi cuenta sin preguntarme y se lo dieron al Estado para que el Estado le pagara a los del antiguo sistema, que es una manera, claro, supuestamente todo usado para pagarle al antiguo sistema, que también tenían esta deuda con ellos, que es parte de la gran deuda que le dejaron al país y que ahora nos culpan a nosotros que estamos incrementando, pero todas esas decisiones no las tomamos nosotros. Entonces, todo ese de financiamiento, toda esa deuda que tiene el Estado para con los que aún están pensionados con el sistema anterior, no la hicimos nosotros. Esa la hicieron en 1996. Le dejaron las ganancias a las AFP y le dejaron las pérdidas al Estado. Entonces el Estado se sigue endeudando para pagarle a estas personas porque si algo no puede hacer el Estado es dejar desamparada a su población, pero siguen endeudando las cuentas del Estado. Y es por eso, si nunca las hubieran privatizado, no existiera esa deuda. Entonces, ¿Y sí, cuánto sí. tiempo, disculpe, Rodrigo, cuánto tiempo más hubiera durado antes de que estuviera hundido? Digamos, este jueguito que estaban jugando durante todos estos años, donde cuántos 10.000 millones, una cantidad increíble. Tarde o temprano iba a llegar un momento que nadie podía ya retirar, ya no hay dinero, pues. ¿Cuánto más se hubiera durado, cree usted? Bueno, depende. En el 2006 ya no había dinero para pagarle a los pensionados del antiguo sistema. Entonces comenzaron a sustraer dinero de las AFP, de los que estaban cotizando en cuentas individuales para pagarle a los del sistema anterior, porque ya no había dinero para pagarles a ellos. Entonces ya ahí comienza el primer de financiamiento. Sí. Luego llega el 2017, que tampoco ya podían pagar a las pensiones del antiguo sistema y vuelven a hacer lo mismo, pero en esta ocasión dándole a la gente, y esta es la parte cruel, porque si algo es, Felipe, y hay que decirlo con sus palabras correctas, Es es cruel. cruel decirle a la gente, mire, no se dé cuenta que estamos haciendo todo esto y para que no se dé cuenta lo voy a engañar diciéndole que usted puede retirar el 25% anticipadamente de sus ahorros. Hmm. Entonces, eso es como decirle a una persona que evidentemente tiene necesidades, mire, aquí tengo la solución de sus necesidades ahorita, pero lo que no le están diciendo es que tiene que devolver ese dinero con intereses el día de mañana y o tiene que trabajar 5 años más, es decir, que si es mujer y llega a los 55 no se va a poder jubilar, sino que va a estar obligado a seguir trabajando, o si es hombre y tiene 60, no se va a poder jubilar, sino que va a tener que trabajar hasta los 65 años. Eso no le dijeron a la gente. Y tampoco le dijeron a la gente que si seguía sustrayendo todo su dinero, a partir de ahorita en adelante, solo quedarían 4 años y ya no hubieran pensiones para nadie. Sí, el Eso, presidente Bukele mencionó eso, dice, todas las personas que retiraron el anticipo del 25% ya no tendrán que devolverlo ni trabajar más años exacto. para Eso lo poder cambiamos. pensionarse. Exactamente. Eso se cambió ahorita. Eso se cambió ahorita porque anteriormente sí tenían que trabajar más y sí tenían que devolverlo. Porque si no la pensión o le iba a quedar de más de hambre todavía, o iban a tener que pagar con intereses o iban a tener que trabajar extra. En este caso, ahora con la nueva ley, ya no van a tener que trabajar más, ya no tienen que devolver el dinero para pensionarse y aún así, Felipe, van a poder tener, aunque menor que el 30%, por supuesto, porque retiraron el 25% o una cifra entre 0 y 25%,
pero sí van a tener un aumento. Es decir, prácticamente es como que tomaron el dinero, pero aún así van a tener una pensión igual a la que iban a tener a pesar de no haber tomado el dinero. Y eso lo estamos logrando nosotros con la decisión que tuvimos ayer de aprobar la nueva ley. Es decir, esto no era así antes del día de ayer. Entonces, son decisiones que se han tomado para favorecer a los salvadoreños y no han sido con letra chiquita. Letra chiquita, decimos nosotros aquí, así cuando Fine print. ponen, exactamente, ponen la gran oferta, así Y como después una tienda que dicen, la televisión está a 50, le va a costar el 10% del precio, pero cuando lee la letra pequeña dice, sí, pero tiene que llenar un formulario y tiene que comprar 3 electrodomésticos más y tiene que mandar por correo y hasta 3 meses más tarde le vamos a mandar el 90% por cheque y lo tiene que ir a cambiar a un banco específico. Entonces, ya la gente dice, hombre, entonces eso no es que me estén vendiendo ahorita 10%. Es como un amigo youtuber hoy puso algo en Twitter donde él iba a comprar un carro, no sé de qué agencia era allá en Salvador, pero el bonito carro, $11,000, $12,000, cuotas de $400, algo así. Pero en la letra pequeña, no sé por cuántos meses, 72 meses o yo no sé cuánto. Al final el carro costaba $27,000. Exactamente. Entonces, sí, la gente, si no lee esas letras pequeñas, te fregaste. Así es. Entonces, esa fue la letra pequeña del 2017, que Wow. claro, ahorita es muy fácil, por eso es fácil, evidentemente fácil para la oposición engañar a la gente, tratar de engañar a la gente y decirle, mire, no quiere, el gobierno no quiere darle su dinero. No es eso, es que ellos fueron los que los engañaron originalmente. Entonces, déjeme entender esto bien. cu- Como prácticamente ellos sabían que ya era difícil pagar a esta gente, entonces decían, ok, te vamos a dar, usted puede sacar el 25%, pero prácticamente era más como un préstamo porque los tenían que repagar con Exacto. Así intereses. es, así es. Wow, de su propio dinero prácticamente. De su propio dinero, exactamente, o trabajar extra, porque si no, no se Que pensionaba. sí, eso es sinvergüenza, eso es una sinvergüenzada. Qué bárbaro. Totalmente, totalmente. Y volviendo al tema, antes que se me escape, porque esta parte es bien importante, de los grandes gurús financieros que supuestamente iban a ser las AFP para cuatriplicar el dinero de las personas, que en ese tema me había quedado, lo que pasó realmente con todas estas decisiones del Estado junto con las AFP, que eso también va a contestar la segunda pregunta a la cual ya voy a llegar, era la prioridad no era el fondo de los trabajadores. La prioridad era o la ganancia de la AFP o la ganancia para el Estado. ¿Por qué digo esto? Cuando emiten estos decretos para poder tomar el dinero de las AFP, lo atan a la tasa LIBOR. La tasa LIBOR fluctúa y hubo un momento que el interés de la tasa era alrededor de 1.5% o 2%, que incluso llegó a ser más baja que la inflación del año en que se vivía, allá por el 2009, 2010, 2011, y esto causó que al contrario de multiplicarse los fondos, se contrajeron. Entonces, al final la gente estaba ahorrando en su cuenta, esperanzado que iba a tener el día de mañana una pensión grande o una pensión al menos digna, pero se daba cuenta que no, porque al final los que supuestamente iban a manejar sus finanzas de manera súper especializada y con una visión de inversión estratégicamente audaz, se dieron cuenta que fue completamente lo contrario y que simplemente hicieron un negocio con el gobierno y el dinero de las personas solo se contrajo, porque al final la AFP no gana de lo que esté guardando. La AFP gana por administrarlo, Por pero lo que está administrar. guardando, si se hace grande, se hace pequeño, realmente a la AFP no le interesa. El único afectado en eso es el pueblo. Entonces, atándolo a una tasa, como la tasa LIBOR en aquel momento, solo causó que tuviéramos esa famosa, estoy seguro que ya la has escuchado, rentabilidad negativa, que Ujú. es cuando la rentabilidad de los fondos es menor a la inflación del año que se está viviendo. Por lo tanto, el dinero simplemente perdió valor. Bueno, Entonces, eso lo hemos estado viviendo aquí en Estados Unidos. exacto, Digamos, hay exactamente, gente que mete dinero al banco, pero en vez de subir, la cantidad baja, está bajando. exactamente. Y eso es parte de la inflación también, de los efectos de la inflación. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para contrarrestar esto? Ujú. Nosotros ya no dejamos atada a la tasa LIBOR la tasa de inversión de la rentabilidad.
Nosotros, imagínate, Felipe, que se llegó a tener 1.5 de interés, 2.1 de interés, incluso cuando se tuvo alto, se tuvo en 4.50 de interés, creo que llegó más o menos como a 5, pero nosotros hemos fijado la tasa a 7. Ok, yo le Nosotros, iba a preguntar eso, ¿cómo van a mantener 7%? exacto, se va a mantener y en todos los instrumentos de inversión, en todos los instrumentos en que inviertan las AFP el dinero, van a tener que ser instrumentos, es decir, van a tener que ser inversiones donde la rentabilidad no sea menor a 7%. Entonces, eso va a garantizar también, ojo, porque hay algo bien importante y desafortunadamente no lo podría decir con nombre y apellido porque no me consta y si algo me gusta a mí es hablar cuando sé con Ujú. propiedad de algo y cuando tengo la prueba para poder decir, mire, aquí está, yo tengo la información, actualmente no la tengo, pero sí se sabe de esos, digamos, de esos hechos a gritos, pero que no tengo las pruebas, de que muchas veces sucedía también que las AFP invertían el dinero de los trabajadores en empresas que eran parte del conglomerado empresarial de los mismos dueños de las AFP. Entonces, al final, imagínate, Felipe, si tú sos dueño de una AFP y a la vez sos dueño de una empresa que va a construir un centro comercial, por ejemplo, ¿qué te sale más fácil? Decir, le voy a pedir un crédito al banco que me va a dar una tasa de 7%, 8%, qué sé yo, o me presto de mi misma AFP, es decir, de los fondos de los trabajadores, invierto en mi proyecto de centro comercial a una tasa de Sí, 1%. de uno, es lo que estaba E pensando. Uno, e voy a ser amable y voy a pagar el 2. exactamente. Entonces, eso también queda Mm, prohibido completamente dentro de la ley para que no existan este tipo, hayan sido realidad o no, pero que no existan este tipo de maniobras que al final simplemente a quién eran a los únicos que afectaban, a la población. sí, No afectaban al empresario, no afectaban al dueño de la AFP, no afectaban al Estado, afectaban al trabajador que había ahorrado con sudor su dinero y que al final simplemente este dinero estaba siendo utilizado para la ganancia de el que tiene más, una vez más. diputado, este era un negociazo. Claro, para todas las partes, para el sector privado, para el Estado, pero no para la persona trabajadora, que es para Sí. quienes nosotros hemos trabajado hoy. Y en esto cae la segunda pregunta. ¿Por qué no invitamos a los tanques de pensamiento? ¿Por qué no invitamos a las AFP? ¿Por qué no invitamos a organismos, qué sé yo, Manet, etcétera, ONGs, ANEP, etcétera? Bueno, a mí siempre me gusta ver las opiniones de todas las personas y me gusta leer así, aunque sea que me insulten, porque de eso hay personas que insultan y de igual manera hay que ver las opiniones porque algo hay detrás a veces. A veces no, pero a veces sí hay algo detrás. Entonces yo leía, por ejemplo, algunas opiniones de analistas políticos o de juristas, de abogados de este país. Y cuando yo las leo y digo, ¿y en qué se están basando? Por ejemplo, leí un abogado que decía, este es el robo del siglo, el Estado se va a llevar todos sus ahorros y luego sigue la banca, saquen todo su dinero de sus cuentas del banco porque el Estado luego se lo va a apropiar. Y entonces digo yo, bueno, pero ¿y qué ley ha leído? ¿Qué proyecto de ley ha leído? ¿De dónde se saca, de qué imaginación, de qué cerebro se saca una situación tan imaginaria, fantasiosa y posiblemente para ellos algo positivo? Porque si algo quieren ellos es ver el país fracasar. sí, Entonces yo digo, ¿para qué vamos a invitar a una persona tan, la palabra de moda que está ahorita, una persona tan tóxica adentro de la comisión si ya sabemos que ni siquiera está objetivamente analizando el proyecto? Porque está pensando en cosas que no tienen ni siquiera nada que ver con el proyecto que estamos estudiando. Eso número uno. Número dos, ¿a quiénes estamos afectando realmente? Es decir, y cuando digo afectar, no lo digo de manera negativa, sino que la realidad de quién estamos cambiando dentro de esta reforma. No estamos cambiando la realidad de un tanque de pensamiento. No estamos cambiando tampoco la realidad de la NEP. No estamos cambiando la realidad de nadie de ellos. Estamos cambiando la realidad de los trabajadores. Entonces, ¿a quién nos interesa escuchar? A los trabajadores,
Lo que pasa es que tradicionalmente aquí se ha hecho lo que estos tanques decían. Si el tanque de pensamiento decía que X postura era la correcta, entonces ya venían los diputados y decían, sí, 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 hay que hacerle caso porque el tanque dice, o porque la ONG dice. Pero nosotros no trabajamos así. Nosotros trabajamos tan simple, Felipe, como llegar a una comunidad, darnos cuenta del problema, saber cuál es la solución y trabajar por esa solución. Así de simple. No necesitamos que nos ande diciendo alguien más que ni siquiera conoce la realidad del país cómo hacer las cosas. Bueno, y mire los resultados. Ustedes llevan que año, 8 meses, algo así, creo, de estar en la asamblea. Más que 600 leyes han pasado ya, digamos. Yo recuerdo cuando cubría la asamblea, cuando todavía estaba Arena, FMLN mandando allí, y era casi, casi adivinábamos qué es lo que iba a pasar, porque proponían una ley o que iba para una comisión y se desaparecía, digamos, Exacto. pasaban meses y ya no volvía a aparecer. Así Ustedes es. agarran algo y, bueno, forman la comisión, empiezan a trabajar y creo que no ha pasado 2, 3, 4 semanas cuando ya lo están presentando, a veces mucho más rápido incluso. No, claro, e incluso nos daba risa hace poco también con algunos diputados, porque yo les decía, miren, ¿y por qué no nos reunimos mañana? Pero me decían, pero mañana es sábado. Pues no, les decía yo, el domingo. O no, porque el fin de semana ya tenemos actividades en el territorio también, porque hay que ir a visitar a las comunidades. Pero entonces, a lo que yo voy es que todos, y no es que solo sea yo, es decir, somos todos los diputados que estamos en una, digamos, en una sintonía de que no queremos parar de trabajar. Ya tenemos ese chip, digamos, como dijeran, inscrito de que, no, de que una hora del día de no avanzar en un proyecto la sentimos como una hora desperdiciada. Es decir, ya queremos seguir trabajando. Y eso es Sí, lo que pasó con el estudio de esta ley, que no paramos. Ayer lo decía la presidenta de la comisión ad hoc, Sueci Callejas, decía, si nosotros dividimos todo el trabajo que hicimos en lo que normalmente es una comisión, podemos sumar 3 meses y medio que fue de estudio, pero nosotros lo hicimos en 2 semanas y media, porque sí. nunca paramos y porque teníamos 2 jornadas diarias, 3 días a la semana, entonces, es decir, y no teníamos más días a la semana porque teníamos también otras comisiones y la sesión plenaria. Pero si por nosotros fuera, hubiéramos tenido, y a pesar de solo tener esas sesiones, tuvimos también nosotros nuestras propias sesiones de análisis, de estudio, de dar posturas, opiniones, porque al final llevamos nuestras propuestas también para el cambio de la redacción de la ley, en la última sesión de la comisión, que cambiamos varios artículos de la ley. Sí, yo recuerdo cuando sí mandaban las cosas para las comisiones y nosotros con mi gente en el chat decíamos, bueno, ahí va a quedar por 1 año, 2 años. Yo recuerdo cuando al principio, cuando entraron y estaban archivando, se ponían a leer, habían cosas del 2000, 2001, nunca se resolvieron. Es una cosa increíble, 20 años y no se resolvían. Era como que para la foto, para la cámara, ok, vamos a ver esta ley, vamos a hacer algo para el pueblo, lo mandaban a la comisión y se desapareció. Y ahora, cómo sacan las cosas, increíble. Y cada vez que el presidente Bukele, pues él anuncia algo nuevo, algo que va a mandar a la asamblea, yo le digo a mis amigos, démosle 15 minutos y vamos a chequear el Twitter del presidente Ernesto Castro porque Sí, él ya va a llamar sesión. Ya va a así es. llamar. Y casi siempre es así. El presidente Bukele anuncia algo y el presidente Bukele, perdón, el presidente Ernesto Castro dice, bueno, diputados, los quiero mañana o a veces la misma noche. Exacto, no, y pasa algo también bien curioso, Felipe. Así hay muchos casos en los que se enviaban las leyes a las comisiones en el pasado y no pasaba nada más de ahí. Es decir, quedaban guardadas. Por eso es que nosotros encontramos tantas leyes archivadas. Si tú me preguntas a mí cuántas leyes tenemos actualmente en estudio en la Comisión de Economía, que es la que yo presido, yo te puedo decir que tendremos uno, dos, y esas son porque son leyes que no hemos propuesto nosotros tampoco y que estamos examinando a ver qué es lo que trae realmente el contenido de la ley. Ujú.
Pero de ahí todas las propuestas que han venido del Ejecutivo, todas las leyes que nosotros hemos propuesto también dentro de la comisión, un diputado que tal vez en algún momento lo puedas entrevistar, Felipe, que se llama Samuel Martínez, de la bancada CIAN, de Sonsonate, él propuso una iniciativa dentro de la Comisión de Economía que era para apoyar las garantías a los consumidores finales en el país, porque actualmente no es como en Estados Unidos, que en Estados Unidos uno compra algo y puede llegar con el ticket o incluso puede llegar nada más con el tag de la mercancía que compró o con el código de barra que trae la caja, digamos, del microondas que alguien compró. Y con eso lo pueden identificar en la tienda y con eso pueden hacer una devolución. Aquí no. Aquí los comercios, si uno no llevaba la garantía o el ticket, se desentendían y decían, no, no podemos hacer nada. Entonces este diputado propuso una iniciativa para que ahora los comercios tengan la obligación de mostrar el registro de sus ventas para que si una persona llega con algo defectuoso o con algo que quiere cambiar, lo pueda cambiar sin necesidad de llevar el ticket. Entonces esa iniciativa la presentó y la aprobamos como en 2 semanas, pero no, o una semana y media, pero no fue cuestión de que no la estudiáramos, sino que fue cuestión que la estudiamos intensamente. No, es Entonces, que eso no, es lo que no vieron sucede. necesario traer 25 expertos y Tanques de pensamiento. profesores y tanques de pensamiento. Y yo le preguntaba a un amigo, le digo, ¿será que antes llegaban de gratis? Yo creo que les pagaban o algo porque demasiado show hacían para cosas que con el sentido común uno sabe si está bien o no está bien, pero Exacto, siempre era así. exactamente. Y también pasaban otras situaciones dolorosas, como por ejemplo en la Comisión de Economía, al principio de la gestión, habrá sido quizás como en julio del 2021, agosto del 2021, llegaba el presidente de Conamipe a la comisión, que es la entidad que vela por la micro y pequeña empresa. Entonces llegaba y me decía, hay una iniciativa muy importante, me decía que tenemos que trabajar, que es para poder tener fondos desde Conamipe para darle garantía a los emprendedores y para dar capitales semillas a los emprendedores. Esta se llamaba FECAMIPE y Programipe, estas iniciativas. Entonces yo le decía, pero ya existen, aquí está la ley. Sí, me dijo, pero es que esta ley la hicieron en el pasado pero solo en papel. Es decir, no le dieron la facultad a CONAMIPE de manejar fondos para esos programas. Entonces, el programa simplemente existía en teoría, es decir, en un papel que decía se va a crear el programa Programipe y FECAMIPE para ayudar a los emprendedores, para darles capitales semillas y para darles garantía financiera, pero no le daban facultad a CONAMIPE de manejar fondos de esa naturaleza. Entonces, de nada servía. Es decir, es como decir, eh, le, le voy a decir que usted tiene permiso de donar dinero o de ayudar o invertir en los emprendedores, pero al mismo tiempo le estoy prohibiendo que usted maneje dinero. Entonces, ¿cómo le va a dar el dinero a la gente? Entonces, pero claro, cuando la aprobaron, sacaron la foto, dijeron que esto era para los emprendedores, que era para la microempresa, para la pequeña empresa, pero no le decían a la gente que no le habían dado la facultad de manejar fondos a CONAMIPE en esos programas. Entonces, nosotros cambiamos eso. Le dimos ya la facultad y CONAMIPE ya con eso ha ayudado y apoyado a muchos microempresarios y pequeños empresarios. Y no costó un año, No costó una semana y media, si es que una todo es semana y media. voluntad en ese tipo de casos. Pues definitivamente lo que han hecho con las pensiones es algo muy grande. Yo creo que ahora la gente entiende por qué costó tantos meses. Estaban ya desesperados. Yo sentí como una desesperación. La gente ya empezaba a decir, podíamos estar hablando de fútbol y en Sí, el chat ya estaban diciendo, ¿cuándo las pensiones? ¿Cuándo las pensiones? Pero sí, era algo muy complicado y si se iba a hacer algo, se tenía que hacerlo correctamente. correcto. Y el presidente Bukele, pues él lo había anunciado, wow, que 9 meses atrás, un año, que ellos se iban a encargar en proponer la ley. Entonces, ¿usted se siente satisfecho, diputado, con todo lo que hicieron? Claro, definitivamente sí. Me siento muy satisfecho y me siento satisfecho no solo por mí, es decir, no me siento satisfecho por mi trabajo como diputado, sino por el trabajo de todos dentro de la comisión, de todos los diputados en la plenaria también de la bancada CIAN, pero primordialmente
por ver la satisfacción de los sindicatos de trabajadores que llegaron a la comisión. Ah, sí, Es estaban decir, muy felices ellos. tanto ellos como nosotros, y eso es algo que me gusta porque es muy orgánico y es muy verdadero, es muy transparente y honesto. El hecho que tanto ellos como nosotros aceptamos que este no es el destino que queremos, aceptamos que ese no es el proyecto final que nosotros queremos para el sistema previsional del Salvador. Ambos estamos claros que este no es el final, pero también ambos estamos claros, es decir, ambos estamos claros, tanto los diputados como estos sindicatos y como muchos trabajadores, que esto no es el objetivo final, esta no es la meta, este no es el proyecto perfecto, Es un paso para es adelante. un paso para llegar ahí. Y eso Ujú. contesta también la pregunta de por qué siguen las AFP. Es decir, ahorita no se puede de otra manera con la situación que hemos heredado, pero eso no quiere decir que se esté preparando el camino para que el día de mañana, cuando ya sea viable financieramente, poder revertir completamente el gran problema que causó la privatización de 1996. Porque si esa nos dejó un vacío financiero, imagínate lo que sucedería si ahorita lo revertimos en este momento, dejamos otro vacío financiero y entonces, ¿qué hacemos ahora? Sí. Entonces, tenemos que ordenar un poco, tenemos que estabilizar el sistema y cuando esté, a mí me gustó mucho lo que dijo un diputado, el diputado Raúl Castillo, hemos heredado un paciente en cuidados intensivos. Entonces, a este paciente en cuidados intensivos no lo podemos llevar ahorita inmediatamente a lo que estaba antes de tener el accidente, por ejemplo, sino que lo tenemos que estabilizar y una vez estabilizado ya podemos volver a como estaba antes de salud. Entonces, tenemos que estabilizar al paciente para poder tomar una decisión tan de 180 grados como revertir la privatización. Sí. Pero yo no dudo que si somos nosotros o la próxima generación de políticos o quien quita y somos nosotros mismos en un par de años, que podamos revertir de una vez por todas esa situación, porque al final lo que nosotros buscamos es la ganancia para los trabajadores, que es la verdadera justicia previsional que se necesita en el país. Sí, me gusta mucho el ejemplo que utilizó el diputado Raúl Castillo porque prácticamente si usted mira todo lo que han hecho durante estos 18 meses, 19 meses, han tenido que reparar tanto daño. Digamos, no es como que han tenido el lujo de entrar y crear cosas nuevas de la nada. Exacto. Mucho es reparar lo que han destruido y tuvieron, ¿cuánto? 30, 40 años para Sí. hacer ese daño. Entonces están haciendo un buen trabajo. Y quería terminar con un par de cositas. Vi esta noticia que tiró el ministro Rolando Castro, el ministro de Trabajo, donde dice, en el gobierno del presidente Nayib Bukele hemos logrado una cifra histórica. Yo creo que estos son los números de fin de año, Ujú. donde dice que 15,000 empleos nuevos. Y creo que esto es algo muy positivo. Dice nuevos empleos colocados por la Bolsa de Empleo del Ministerio de Trabajo año 2022, empleos formales y permanentes. En Así las es. administraciones anteriores, menos de esto colocaban en todo el país, el gobierno en general. Es algo que nunca había sucedido. Claro, y gran parte de esto, Felipe, es también por la seguridad que se vive en el país, por la libertad de poder invertir ahora en el país, por la libertad de poder montar un negocio, una empresa, una tienda, un proyecto, un emprendimiento, que esto también crea empleos. Entonces, todos los planes, aunque uno los mira como temas dispersos, es decir, como mira seguridad, como mira turismo, como mira economía, como mira trabajo, como mira, etcétera, medio ambiente incluso, todos estos al final están adentro de un solo ecosistema y de un solo plan y de una sola visión y de una sola estrategia, que al final es el crecimiento del país como sociedad, la seguridad causa que exista más inversión, el incremento en inversión causa que existan más empleos y más empleos al final, girando el círculo, es decir, cerrando el círculo, perdón, más empleos que causa también más cotizaciones al sistema previsional, que al final va a ayudar también a que más personas lleguen a la vejez con una pensión y existan menos adultos mayores desamparados en este país, que es lo que nosotros buscamos también con iniciando estas reformas como la que hemos aprobado ayer de la Ley Integral del Sistema de Pensiones.
Y para terminar, hablemos solo un poquito sobre el turismo. Yo estoy tan sorprendido. 3.2 o más millones de personas han pasado por el aeropuerto de San Salvador en este año. Ah, hay aeropuertos aquí en Estados Unidos que no tienen esa cantidad de gente. Sí, Digamos, sabemos que la seguridad es número uno, ¿verdad? Muchos han escuchado de que El Salvador es más seguro. Yo incluso mencioné en un video, yo dije, bueno, El Salvador siempre ha tenido playas, siempre ha tenido montañas, siempre ha tenido chicas bonitas, siempre ha tenido aire fresco y siempre ha habido pupusas. sí. ¿Cuál es la diferencia que ahora tanta gente está entrando al país? ¿Es solamente la seguridad o es más? Es la seguridad en gran medida, Felipe, pero también hay algo bien importante y algo por lo cual nosotros y yo personalmente y todos los de la bancada sean y la mayoría de salvadoreños sienten, y es el orgullo por el presidente que tenemos. Sí. Y es el orgullo también por cómo ha posicionado a nuestro país en el mundo. Es decir, nunca habíamos tenido nosotros, nunca, y verdaderamente nunca habíamos tenido un presidente que posicionara tan positivamente al país en el mundo. Hay personas del otro lado del planeta que incluso a mí, que soy un diputado, me escribe en privado en De las redes veras, qué sociales bueno. para decirme que quiere venir a visitar El Salvador y que qué orgullo de presidente tenemos. Y por supuesto que este orgullo también nos dicen y qué orgullo de ver una bancada de diputados tan jóvenes, pero con tanta voluntad y determinación de tomar las decisiones difíciles que no quisieron tomar por tantos años personas más adultas o mayores que nosotros, que muchas veces la juventud, por ejemplo en mi caso, la han tratado de utilizar para atacarme, para decir, no, que muy jovencito, que no, que si tiene DUI, que no tiene DUI, pero al final yo digo, yo digo, Es ¿de que qué usted sirve? parece que tiene 18 años. ¿De ¿Qué qué hiciste? ¿De qué sirve tener, de haber sacado ya 10 DUIs a lo largo de la vida si no tomaron las decisiones que tenían que tomar? Yo prefiero una persona que no tenga DUI, pero que tome las decisiones y que mejore el país, a una persona que tenía 70 años y podrá haber tenido 10 títulos universitarios que no Mm, los tenían, pero digamos, los pudieron haber tenido tantos DUIs sacados en la vida, que cada DUI se saca cada cierto tiempo, entonces haber sacado varios DUI significa ser, o sea, tener una edad bastante avanzada, pero que no tomaban las decisiones. Entonces, leer estos comentarios alrededor del mundo, que yo estoy seguro, Felipe, que los diputados anteriores no recibían esos comentarios. mm. No les escribía una Comentarios persona. recibían, Ah, pero no, claro, pero no esos. No, no esos. no esos, y los comentarios que recibían tampoco eran de extranjeros en el Reino No. Unido escribiéndoles o personas en otro país de Latinoamérica, por ejemplo, personas de Argentina, personas de Colombia, personas de Uruguay, que nos escriben personalmente a nuestras cuentas para decirnos, quiero ir a El Salvador, por la imagen que le ha dado, gracias a Dios, a nuestro país, el presidente Nayib Bukele. Sí, definitivamente. Y dígame, para terminar, usted ha tenido, bueno, eh, creo que vi cuando el presidente Bukele llegó a la asamblea, dicen que uno puede notar la manera que le dan la mano a uno, ¿verdad? Y él pues con mucha alegría te dio la mano. Yo imagino que usted ha tenido oportunidad de platicar con él. ¿Cómo se siente hablar con el presidente Bukele? Verdaderamente, Felipe, es en las pocas veces y en los breves momentos que he podido platicar con él, que realmente ha sido sobre todo de trabajo o un saludo, por ejemplo, incluso un hola, pero solo eso o hablar un poco, digamos, en el tema de las pensiones, realmente es una persona excepcional. No es una persona, digamos, no es una persona con una energía que se encuentre fácilmente en cualquier lugar de este planeta. Realmente es una persona excepcional y uno llega a entender por qué una persona así, o más bien llega a entender por qué tanta aprobación de la población o por qué tantas decisiones acertadas para nuestro país o por qué tantos planes que tal vez incluso uno mismo pueda decir en el momento y de qué se tratará esto, pero luego ve el desenlace y dice, wow, ¿cómo es posible que una persona haya sabido lo que iba a suceder 10 pasos atrás? Sí, Entonces, eh, realmente es una persona excepcional y lo digo, es un orgullo tenerlo como presidente. sí.
Bueno, todo el mundo dice, ¿verdad? Queremos a Bukele como presidente. Yo les digo, lo siento mucho, pero no hay dos. Y es Exacto, que la verdad es que en nuestras generaciones, digamos, en la generación que estamos viendo ahorita, no hay muchos hombres así, porque hay mucha gente inteligente, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene capacidad, pero eh, hay algo especial cuando tiene que ver con un líder, digamos, alguien así es. extraordinario. Podemos leer sobre muchos líderes durante la historia del mundo, pero son pocos los que sobresalen. Y yo creo que el presidente Bukele va a salir en esa lista, y muchos libros van a ser escritos de él un día. Bueno, incluso ya lo están haciendo. Totalmente. Rodrigo, muchas gracias por haber estado. No sé si tocamos todos los temas, era una plática, pero si hay algo que nos quiere decir para terminar. Sí, bueno, no, nada más agradecerte, Felipe, agradecer a toda la audiencia también. Yo sé que estos videos quedan en el tiempo, pero de igual manera quiero darle una feliz Navidad y próspero año nuevo a todas las personas que nos estén sintonizando, aunque ya haya pasado la Navidad o aunque sea la Navidad de otro año, pero de igual manera espero que tengan un bonito tiempo en familia y que puedan realizar muchos de sus sueños. Y cuando usted sí cumpla 35 años, porque no le creo, ahí va a estar colocado también el Ahí voy a video. enseñar el DUI. Él va a tener que enseñar el DUI. Eh, yo estoy sorprendido porque yo imagino que todo el mundo te ha dicho, usted no parece que tiene Sí, 35 sí. años, ¿verdad? Pero ya comienzan las canas por aquí, Felipe. Ayer me estaba viendo, ya tengo canas. Así que tal vez dentro de pronto van a decir, bueno, quizás sí tenía 35. Bueno, yo ya días tengo, pero dice mi esposa que eso lo hace ver más inteligente a uno, ¿verdad? Muchas gracias, amigo, y sigue adelante. Gracias. Quería agradecerte también por la amabilidad y la manera que no solo usted, pero todos me trataron cuando fui a la asamblea hace un par de meses, muy amable, y yo veo cómo reciben a tantas personas, gente que llegan a El Salvador de otros países, bueno, son salvadoreños que están Sí, regresando. Ustedes le abren las puertas eh, qué cosa más bonito, y son memorias que creo que ellos nunca van a olvidar, porque para ellos es un privilegio increíble. Para mí era un privilegio poder caminar en ese lugar. Y bueno, yo quería agradecer a usted y a todos que bueno, hicieron que eso sea posible. muchas gracias, Felipe. Y hay algo bien importante y solo quiero terminar con esta breve historia cortita. Sí, diga. El día que yo quedé de diputado y el día que nos juramentaron, alguien me preguntó, ¿qué se siente? Me dijo, ¿qué se siente ahora que ya sos diputado? Y yo le dije, me siento igual que ayer, solo que con una responsabilidad grandísima. Pero ¿y no sentís así como poder? Me dijo, no, en lo Ah, absoluto. Siento una responsabilidad enorme, le dije, que no puedo fallar. Tengo que estar concentrado, tengo que tener determinación, tengo que tener voluntad y no puedo cambiar. Tengo que ser la misma persona y yo creo que eso muchos diputados tienen también en la mente y en el corazón la certeza de que estos cargos de función pública son pasajeros. Nosotros solo estamos por un tiempo. Luego de eso nos vamos y hemos visto tantos ejemplos de funcionarios que han sido prepotentes, que han sido déspotas, que han sido, así como lo que tú estabas describiendo ahorita, de que cuando llegan a la asamblea no los recibían, les daban la espalda, no saludaban ni siquiera. ¿Y qué cuesta un saludo? Entonces, si eso se llega a perder y uno llega a perder la parte humana, uno está perdido en la vida. Y eso es algo que nosotros no podemos dejar perder. Tener digamos, no dejar de lado el hecho que somos personas antes de cualquier cosa. Y todos somos iguales. Entonces, al final de cuentas, tanto tú, por ejemplo, te puedes emocionar de llegar a la asamblea, pero yo también me emociono que llegues. Entonces, yo digo, el día que llegaste, yo decía, vea, ya está. Felipe Ray Tyson, dije, lo quiero ir a saludar porque para mí también es un privilegio poder saludar y también a las otras personas que llegan al Salón Azul. Entonces, al final, pues agradecidos nosotros también con ustedes. muchas gracias. Y tengo que hacer esta última pregunta porque si no, la gente me va a decir, Felipe, ¿cómo es posible? Am, ya viene el 2024, bueno, y viene 2023, ya las internas, digamos, a la vueltita ya empiezan otra vez, creo, no sé la fecha exacta, pero creo que no pasa de 6 meses.
y empiezan las internas, diputado, ¿cómo vamos? Yo creo que eso es algo que la gente lo va a decidir, definitivamente. Pero usted tiene que Pero tomar la decisión, claro, no, ¿verdad? claro, la decisión principal, y sí, yo estoy de acuerdo en seguir trabajando por la Ah, ok, población. cheque. Así es. Así que si la gente así lo decide, ahí estaré en la Asamblea Legislativa siguiendo el trabajo que estamos haciendo desde ya. Sí, sí, porque al final, pues, la gente quien vota, Así es. ellos toman la decisión, pero uno tiene que lanzarse, ¿va? O Exacto, decir que sí. exacto. Sí, porque yo cuando yo le pregunté a mi gente, pues, qué preguntarte, ah, eso fue lo principal. Pregúntale si va a seguir. Entonces le digo, ok, le voy a preguntar, pero ya casi, casi Sí. se me había olvidado. No, no, y cuando uno ve, porque mucha gente dice, es que la vida política trae tantos ataques, trae tanto desgaste, trae tanto desgaste personal, me refiero. Pero yo digo, cuando veo la satisfacción de la gente, cuando veo, por ejemplo, ayer a los trabajadores aplaudiendo, cuando veo, por ejemplo, a las personas a las que hemos ayudado con el régimen de excepción, cuando veo a emprendedores que hemos ayudado con las decisiones dentro de la Comisión de Economía, cuando veo el país limpio, luego de haber introducido una iniciativa para multar a quienes boten basura y haber trabajado en esto que daña tanto al medio ambiente como a la salud de los salvadoreños, el hecho de tener basura por todos lados, que ahora ya no se tiene porque ahora ya hay consecuencias. Cuando vemos todas estas decisiones que hemos tomado y todo este trabajo, que estas solo son unas pocas de todas las que hemos tomado, yo digo, yo quiero seguir trabajando por esto. Es decir, cualquier desgaste, cualquier ataque, cualquier eh, peso que podamos tener, lo vale, vale la pena para seguir ayudando a la población salvadoreña. Para esto nos inscribimos y para esto vamos a seguir. Yo he notado que usted piensa mucho antes de hablar, digamos, cuando usted va a dar un discurso o va a contestar algo, como que lo llevas bien pensado y eso son pocas personas. Yo no soy así. Yo desgraciadamente, yo disparo y después me arrepiento tal vez de haber contestado, pero usted piensa, digamos, usted es muy pensante en tus palabras y eso muestra algo grande de una persona. Recuerdo ese tiempo cuando querían atacar tu familia y todo eso, y usted contestó de una manera que prácticamente con un solo bombazo, como dicen, le callaste la boca a todos. Y no fue con enojo, no fue con insultos, no fue con nada. eh, es como que Dios te ha dado el don de hablar, de comunicar. Eh, a veces nosotros, incluso yo más viejo que me estoy poniendo, tengo las cosas aquí, pero cuando ya llegan a mi boca no salen igual. Pero usted, pues creo que mucha gente te admira por eso, porque sabes comunicar. Muchas gracias, Felipe, de todo corazón. Bueno, entonces muchas gracias por darnos este espacio. No pensaba tenerte 1 hora y 20 minutos, No, pero ni lo pero sentí yo. sí, y eso es lo que me gusta del programa, bueno, de cuando traigo invitados, es que platiquen de lo que quieren. Estamos aquí para platicar, y tener un buen tiempo y aprender, porque hoy aprendí mucho. Ahora cuando me preguntan sobre las pensiones, sobre la rentabilidad, sobre muchas cosas, voy a poder contestar. La sostenibilidad, voy a poder contestar. Entonces, bueno, que Dios le bendiga y siga Muchas adelante con gracias. fuerza, Rodrigo. Gracias, Felipe. Igualmente, bendiciones.